Bienvenidos nuevamente a esta nueva edición 2025 del programa ampliado de inmunizaciones de la Fundación Vacunar. Soy el doctor Fernando Fernández, médico pediatra y miembro del Departamento Científico de la Fundación Vacunar, y vamos a continuar con nuestras vacunas en pediatría en la parte 2. Muy bien, vamos a empezar entonces con la enfermedad meningocócica invasiva, que es una enfermedad grave, potencialmente mortal, producida por la Neisseria meningitidis. Es afortunadamente una enfermedad poco frecuente, pero con un gran impacto social por la morbimortalidad que produce. Se estima en nuestro medio una mortalidad cercana al 10% y entre el 10 al 20% de los pacientes que logran superar la enfermedad quedan con secuelas permanentes. El agente causal es la Neisseria meningitidis o meningococo. Es un diplococo gram negativo, aerobio estricto, inmóvil, de forma arriñonado que se dispone en pares intra y extracelulares, muy lábil a temperatura ambiente, se lisa con facilidad y además es exigente en sus condiciones de crecimiento. Posee una cápsula de polisacáridos y en función de las diferencias antigénicas de los polisacáridos capsulares, es que podemos dividir al meningococo en 12 serogrupos. Hay 5 de ellos que son los que producen la mayor parte de los casos de enfermedad invasiva: el A, el C, el Y, el W, el B y el X, que produce también una escasa cantidad o un pequeño porcentaje de casos. La prevalencia de estos serogrupos es bastante variable e impredecible. Esta variabilidad tiene que ver con distintos factores, con fluctuaciones epidemiológicas naturales del meningococo, los movimientos poblacionales, el uso masivo de vacunas conjugadas, pero de hace varias décadas en la Argentina los más frecuentes son el B y el W. Un rol importante en la epidemiología de la enfermedad lo cumple la aportación nasofaringea. Esta aportación nasofaringea, a diferencia de lo que ocurre con el neumococo, que se ve sobre todo en menores de 4 años, en este caso los portadores y diseminadores de la enfermedad son los adolescentes y adultos jóvenes. Esta aportación es asintomática, de larga duración, y es el prerequisito indispensable para el desarrollo de la enfermedad invasiva, que ocurre solo en el 1% de los pacientes portadores. Los factores de riesgo que condicionan la enfermedad meningocócica son bastante variables, aunque cualquiera de nosotros puede sufrir esta enfermedad. En primer lugar, los niños menores de 2 años, con particular impacto en los menores de 1 año y un pico o una mayor incidencia alrededor de los 10 meses. Los adultos y adolescentes, si bien nosotros no tenemos en América Latina un pico en la adolescencia como se ve en otros países del mundo, Estados Unidos y Europa, los adultos que por su trabajo están más expuestos, por ejemplo, los trabajadores de laboratorio que manipulan el meningococo, y obviamente los viajeros a zonas endémicas. Los pacientes con antecedentes de enfermedad respiratoria previa, como puede ser la gripe o micoplasma, la exposición al humo de tabaco, la convivencia con elevado porcentaje de portadores asintomáticos, como ocurre, por ejemplo, en cárceles, en prisiones, y por lo tanto el personal de seguridad es una condición de riesgo, los tripulantes de navíos y aviones, y pacientes con asplenia anatómica y funcional, incluida la anemia de células falciformes, la deficiencia de los componentes de los terminales de complemento C5, C9, properdina y factores de OH, que aumentan hasta 10.000 veces la probabilidad de sufrir enfermedad meningocócica. El tratamiento con eculizumab. El eculizumab es un anticuerpo monoclonal que se utiliza para el tratamiento de las hemoglobinurias paroxísticas nocturnas y el síndrome urémico hemolítico atípico, que aumentan entre 1.500 a 2.000 veces la probabilidad de sufrir esta enfermedad. Linfoma de Hodgkin y otras neoplasias hematológicas. Los pacientes trasplantados con precursores hematopoyéticos, o sea, trasplante de médula ósea. Los pacientes con hipo o agamaglobulinemia, pacientes con HIV, etc.
Pero a pesar de todos estos factores de riesgo, el 95% de los pacientes que sufren esta enfermedad no tienen un factor de riesgo conocido, por lo que se sugiere que un factor de riesgo importante es la aportación reciente, ya que la aportación prolongada parecería desencadenar una respuesta humoral protectora. La enfermedad meningocócica es una enfermedad difícil de diagnosticar. Los pediatras siempre estamos muy atentos porque en general se inicia con síntomas inespecíficos y cuando aparecen los síntomas más propios de la enfermedad, como la rigidez, la fotofobia y demás, estamos mucho más cerca de un probable desenlace fatal que ocurre habitualmente entre las 24 y las 48 horas de vida, de progresión. El 90% de los casos se manifiesta en forma invasiva, fundamentalmente como meningitis, puede presentarse en forma de sepsis o ambas, una sepsis con meningitis. Las formas focales tienen que ver con algunos subgrupos determinados. Como dijimos, la letalidad está alrededor del 10% en el caso de la meningitis, que puede aumentar hasta un 40% en el caso de la sepsis, y el 10 al 20% de los pacientes, a veces un poco más, quedan con secuelas permanentes, cicatrices, amputaciones de miembros, pérdida de audición, trastornos cognitivos leves a moderados, etc. Entonces, la Organización Mundial de la Salud se propuso un plan para derrotar la meningitis para el 2030 y el objetivo es eliminar las epidemias de meningitis bacteriana, la reducción de casos de meningitis prevenible por vacunación en un 50% y las muertes en un 70% y reducir la discapacidad que esta enfermedad produce y mejorar la calidad de vida. Esta es una enfermedad que además causa una gran alarma en la población. Primero, porque es la única causa de meningitis bacteriana que puede producir epidemias. Y segundo, como dijimos anteriormente, es que puede producir la muerte de una persona previamente sana en 24 a 48 horas. Muy bien, tenemos vacunas disponibles contra los serogrupos A, C, I y W, que son vacunas conjugadas, y vacuna contra el meningococo B, que es una vacuna recombinante multicomponente a partir de las proteínas externas del meningococo B. Las vacunas conjugadas contra los serogrupos A, C y W son tres. La vacuna Mencuadfi, que es una vacuna conjugada con toxoide tetánico, la vacuna Membeo, que es conjugada con la toxina mutante del toxoide histérico, que es la CRM197, y la vacuna Nimerrix conjugada con toxoide tetánico. Hasta el año pasado estaba incluida en el calendario nacional de vacunación la vacuna Membeo, pero a partir del año 2024 lo que se administra en el ámbito público es la vacuna Nimenrix. Si bien son vacunas similares, tienen algunas diferencias. La vacuna Mencuadfi se administra a partir de los 12 meses como dosis única o como refuerzo de aquellos pacientes que hayan recibido un esquema primario con cualquiera de las otras dos vacunas eh, tetravalentes conjugadas. La vacuna Membeo puede administrarse a partir de los 2 meses. El esquema primario es 2 más 1, un esquema de 2 dosis y un refuerzo. Lo que está recomendado en el calendario nacional de vacunación es a los 3, a los 5 y a los 15 meses. Esto es cuando se inicia el esquema en menos de 6 meses. Cuando el esquema es entre los 6 meses y un año, el esquema es 1 más 1, una dosis más un refuerzo con un intervalo mínimo de 2 meses, lo mismo entre 1 y 2 años y por encima de 2 años una sola dosis, resulta inmunogénica sin necesidad de revacunación. En el caso de la vacuna Nimenrix de Pfizer, puede iniciarse a partir de las 6 semanas. El esquema primario es similar cuando se inicia en los menores de 6 meses y lo mismo entre los 6 meses y un año, pero a partir del año se puede utilizar una sola dosis sin necesidad de refuerzo. Tengamos en cuenta que todavía no hay estudios que demuestren la intercambiabilidad de estas vacunas en la época lactante, por lo tanto, lo ideal es iniciar y terminar el esquema
con la misma vacuna. En el caso de la vacuna Bexero, no se ha podido desarrollar una vacuna conjugada por un fenómeno de tolerancia inmunológica. Los polisacáridos del meningococo B tienen similitud antigénica con el tejido neuronal humano, con el riesgo de producir autoinmunidad, y por lo tanto se desarrolló una vacuna recombinante de 4 componentes a partir de las proteínas de membrana externa del meningococo B. El esquema es variable. Entre los 2 a 5 meses van a ver que a los 2 meses son 3 dosis. Si uno inicia a los 2 meses son 3 dosis, con un intervalo mínimo de un mes. Pero si uno inicia entre los 3 y los 5 meses, el esquema es de 2 dosis, con un intervalo mínimo de 2 meses en cuanto a esquema primario. Los primeros estudios, los estudios pivotales, se hicieron con esquema de 3 dosis, y después se demostró que los esquemas con 2 dosis eran seguros y presentaban la misma inmunogenicidad y persistencia de anticuerpos a largo plazo que los esquemas con 3 dosis. De hecho, países que lo han incorporado al calendario nacional de vacunación, como Gran Bretaña o Portugal, lo hacen con un esquema de 2+1. 2+1 porque el refuerzo debe darse entre los 12 y 23 meses, con un intervalo mínimo de 6 meses desde la última dosis. Si el esquema se inicia entre los 6 y 11 meses, el esquema primario son 2 meses, el intervalo mínimo es de 2 meses, y un refuerzo entre los 12 y 23 meses, con intervalo mínimo de 2 meses entre la última dosis. Si inicia el esquema entre las 2 y los 23 meses, el esquema primario son de 2 dosis, el intervalo mínimo de 2 meses y el refuerzo de una dosis con intervalo mínimo de 12 a 23 meses con la última dosis. Y en los mayores de 2 años, el esquema primario son 2 dosis, el intervalo mínimo es de un mes, y por ahora la recomendación es los refuerzos solo en aquellos pacientes con factores de riesgo. Muy bien. Respecto de la gripe es una enfermedad infecciosa aguda producida por el virus de la influenza con un claro patrón estacional. El virus de la influenza es un virus que pertenece a la familia Artomyxoviridae. Son virus ARN, y ese ARN está fragmentado en 8 segmentos, cada uno de los cuales codifica una proteína esencial para la estructura y funcionamiento del virus. Transcriptasas, hialuronidasa, neuraminidasa, proteínas nucleares de la matriz y proteínas no estructurales. Y en función de estas proteínas es que podemos clasificar al virus de la gripe en 4 tipos. El virus A y el virus B son los que causan las epidemias estacionales. En cambio, el virus C ocasiona cuadros clínicos leves, y el virus D afecta fundamentalmente al ganado con derrame a otros animales, y no se crea que puede producir infección o enfermedad en el humano. El virus A se puede dividir en 2 tipos, en subtipos, perdón, según la combinación de 2 de las proteínas de la superficie del virus, que es la hialuronidasa y la neuraminidasa. Existen 18 subtipos de hialuronidasa, 11 subtipos de neuraminidasa, así que las combinaciones son múltiples, pero los más frecuentes, o los que tienen, los que circulan habitualmente, son el H1N1, el H3N2 y el H2N2. Y el virus B también tiene algunas variables a los que no se denominan subtipos, sino que se denominan linajes, Victoria y Yamagata, que cocirculan desde el año 1985, aunque no se detecta circulación del linaje Yamagata desde marzo del 2020. Todos estos virus pueden sufrir pequeñas variaciones genéticas que se denominan drift, son cambios antigénicos menores, y esto explica por qué es uno de los principales mecanismos de evasión del sistema inmune, y esto explica por qué una persona puede contraer la enfermedad en más de una oportunidad y por qué debe vacunarse todos los años con vacunas que además se reformulan anualmente. Y el virus A puede producir cambios mayores, que son los denominados shift, que ocurren cada 10 o 40 años, y que son los responsables de las pandemias. Y estos cambios tienen que ver con intercambio de material genético durante la replicación viral. Por ejemplo, en la epidemia del 2009, el virus derivó
de fragmento de ARN de virus de influenza humano, porcino y aviar. La gripe es una enfermedad que se transmite también por contacto entre persona a persona a través de gotitas de fluge. También se puede contagiar con contacto con superficies contaminadas e incluso puede permanecer viable en las manos durante 30 minutos. Y obviamente también en procedimientos médicos como por ejemplo la intubación. El periodo de contagio es de un día antes y hasta 5 días después del comienzo de los síntomas, aunque en los niños también puede estirarse ese periodo hasta 10 días. Las manifestaciones clínicas, el cuadro típico de comienzo abrupto, con fiebre, astenia, anorexia, escalofríos, dolores musculares, cefaleas, luego tos no productiva, rinitis y odinofaxia. Es importante diferenciarlo del catarro de vías aéreas superiores en los niños, donde el signo más importante es la congestión nasal. El 10 al 30% de los chicos presentan cuadros gastrointestinales y es causa importante de bronquiolitis, síndrome coqueluchoide y neumonía, habitualmente por sobreinfecciones bacterianas en los lactantes. Muy bien, ¿cuáles son los grupos priorizados para vacunar? En primer lugar, las embarazadas de cualquier trimestre y las puérperas hasta los 10 días posteriores al nacimiento, siempre que cuando no hayan recibido la vacunación durante el embarazo. Los niños entre 6 y 24 meses, eh, los adultos mayores de 65 años, el personal de salud, el personal de seguridad o el personal estratégico, esto en función de la disponibilidad de las dosis. Y si bien estos son los grupos priorizados, cualquier persona puede vacunarse individualmente si quiere prevenir la enfermedad. Y fuera de estos grupos, también tienen prioridad aquellos pacientes con factores de riesgo, como por ejemplo enfermedades respiratorias crónicas, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis quística, etcétera, enfermedades cardíacas crónicas, pacientes con inmunodeficiencias, pacientes con asplenia anatómica y funcional, desnutridos, pacientes con obesidad mórbida, tumores de órganos sólidos, trasplantados, pacientes con insuficiencia renal crónica, etcétera. Las vacunas disponibles son todas vacunas inactivadas. De acuerdo a sus características, pueden ser vacunas subunidades o a virus fraccionado. Las vacunas de virus fraccionado split se producen rompiendo la membrana o la cubierta lipídica del virus con solventes y disolventes y purificando los componentes antigénicos. Contienen además lípidos, proteínas ARN y son más reactogénicas que las vacunas subunidades, que en realidad se utilizan directamente los antígenos purificados. La cantidad de antígenos es de 15 microgramos, aunque hay ahora vacunas disponibles para adultos de altas dosis que cuadruplican la dosis con 60 microgramos. ¿Se acuerdan? Los componentes pueden ser trivalentes o cuadrivalentes. Las trivalentes incluyen los dos subtipos de virus A, H1N1 y H3N2, y uno de los linajes del virus B, y las cuadrivalentes, que además de los dos subtipos de virus A, también incluyen los dos linajes de virus B. Según la forma de fabricación, las vacunas pueden ser fabricadas en huevos embrionados. En este caso, el virus semilla se inocula en huevos embrionados de pollo y se los incuba durante unos cuantos días para permitir su reproducción. En cambio, las vacunas en líneas celulares, el virus semilla se inocula en cultivo de células de riñón canino y también se los deja incubando para su reproducción. Hay vacunas sin ayudantes y vacunas con ayudantes que se utilizan en pacientes mayores de 65 años y se administran por vía intramuscular. En cuanto al esquema, y esto es importante,
Los adultos el esquema de vacunación es con una sola dosis anual. Y en pediatría la primera vacunación en menor de 9 meses, o sea, hasta los 8 años, 11 meses y 29 días, consta de 2 dosis con un intervalo mínimo de 4 semanas. Hay dos contraindicaciones absolutas de la vacuna antigripal. Una de ellas es la antecedente de reacción anafiláctica a una vacuna antigripal previa, que la realidad es que es un evento muy raro, con una tasa de 1 a 10 cada 1 millón de vacunas aplicadas. Y la otra contraindicación absoluta es el antecedente de síndrome de Guillain-Barré ocurrido dentro de las 6 semanas posteriores a la administración de la vacuna, siempre que se hayan descartado otras causas de síndrome de Guillain-Barré. Y además el hecho de haber tenido un síndrome de Guillain-Barré por otra causa no contraindica la vacuna. Con respecto a las precauciones, en el caso de hipertensión, los principios activos o algunos de los excipientes y residuos de la vacuna, por ejemplo, huevo o proteína de pollo como albúmina, hay que vacunar en un ambiente controlado, y el ambiente controlado es una institución de salud que tenga un servicio de emergencia que pueda atender la eventualidad de una alergia. Y en el caso de la enfermedad aguda grave con fiebre, en realidad se pospone la vacunación y se cita para vacunar en cuanto haya superado la enfermedad. En el caso de la alergia al huevo, la recomendación del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización de los Estados Unidos, la CIP, propone, si es solo urticaria, deberá recibir la vacuna antigripal disponible, y la vacuna deberá ser administrada por personal de salud familiarizado con manifestaciones potenciales de alergia y debe permanecer por lo menos en observación durante 30 minutos. Y en el caso de angioedema, distrés respiratorio o cualquier otra situación, si ocurrió especialmente después de la administración de la exposición al huevo de una vacuna de este tipo, lo que se sugiere es administrar vacuna producida en cultivos celulares que no contienen huevos. Y las falsas contraindicaciones, el conviviente con persona inmunosuprimida, recordemos que es una vacuna inactivada, la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, que tampoco es una contraindicación, intolerancia al huevo o antecedente de reacción alérgica no anafiláctica al huevo, tratamiento con antibióticos, tratamiento con corticoides, enfermedad aguda benigna, rinitis, catarro, tos o diarrea, embarazo y lactancia que no constituyen contraindicaciones. Muy bien. Al año, una de las vacunas indicadas en el calendario nacional de vacunación es la vacuna contra la hepatitis A. Eh, la hepatitis A es una enfermedad viral aguda del hígado que, a diferencia de la hepatitis B y la hepatitis C, no evoluciona hacia la cronicidad. Es un virus ARN de cadena lineal único. Es un enterovirus perteneciente a la familia Picornaviridae. Los enterovirus son virus pequeños, de 27 a 32 nanómetros de diámetro, carecen de membrana fosfolipídica, por lo tanto son resistentes a los solventes orgánicos como el éter y el cloroformo, y también son resistentes al pH ácido, lo que le permite atravesar con facilidad la barrera del estómago. La cápside es un poliedro, es un icosaedro de 20 caras y contiene 4 proteínas estructurales. Tres de ellas, la BP1, BP2 y BP3, que están más expuestas al exterior y por lo tanto son los que inducen la producción de anticuerpos neutralizantes y están relacionados con la inmunidad protectora. En cambio, la BP4 está menos expuesta y por lo tanto tiene menos importancia en este sentido. Es un virus de transmisión fecal-oral. El único reservorio es el humano y algunos primates. La incubación es de 15 a 60 días con un promedio de 30 días, y clínicamente se presenta la forma clásica ictérica o habitual, con un periodo prodrómico de 1 a 2 semanas de duración, con fiebre, astenia, anorexia, dolor abdominal, náuseas, vómitos. Un periodo de estado con ictericia al principio poco evidente, coluria, acolia o hipocolia, dolor abdominal, hepatomegalia y en algunos casos esplenomegalia. Y una etapa de convalecencia donde los síntomas van progresivamente
desapareciendo. Hay algunas variables a esta forma clásica, la forma colestásica, que es una forma similar a la anterior, pero con síntomas más acentuados, con prurito, aumento de las transaminasas, de la gamma-glutamil transpeptidasa, la fosfatasa alcalina, aumento del colesterol, disminución del tiempo de protrombina, la forma recidivante que luego de la remisión del cuadro clínico y de laboratorio presenta un segundo episodio más importante que el anterior. El tercer episodio suele ser este, menos frecuente, una forma prolongada que dura más de 3 meses y la forma fulminante que produce un fallo hepático y que tiene una altísima mortalidad y que gracias a la vacunación cada vez son menos frecuentes. La vacunación se incorporó en el calendario nacional de vacunación en el año 2005 y a partir del año 2007 no se hicieron más trasplantes hepáticos en la población objetivo de la vacunación, siendo que las hepatitis A llegaron a constituir más del 90% de los casos de hepatitis agudas. Las vacunas utilizadas para la prevención de esta enfermedad son todas vacunas inactivadas, se utilizan distintas cepas obtenidas en cultivo de células diplodias humanas e inactivadas con formalina y absorbidas en hidróxido de aluminio que actúa como ayudante, se conservan entre 2 y 8 grados, se administran por vía intramuscular y en el calendario nacional está incluida una sola dosis al año de vida, aunque hay distintos estudios que demuestran que una segunda dosis podría asegurar una protección más prolongada que por modelos matemáticos se estima en más de 25 años. Otras indicaciones de la vacuna de hepatitis A, que está recomendada en grupo de riesgo, hombres que tienen sexo con hombres, pacientes con desorden de la coagulación, enfermedad hepática crónica, trabajo con virus de hepatitis A en laboratorio, personal gastronómicos, empleados de maestranza que manejen residuos y servicios sanitarios, personal de jardines maternales que asisten a niños menores de 1 año de vida y los viajeros a zonas de alta o mediana endemia. Muy bien, vamos en este momento a incorporar una pregunta para que ustedes puedan responder y seguir con esta presentación. Bien, la vacuna triple viral es una vacuna a virus vivos atenuados indicado para la prevención del sarampión, la rubiola y la parotiditis. Y el objetivo de la incorporación de esta vacuna al calendario nacional es la reducción a cero de la incidencia de la infección causada por el virus del sarampión, la rubiola y el síndrome de rubiola congénita. Es una vacuna, como dijimos, a virus vivo atenuado, la cepa de sarampión, la cepa Ender-Hermoston, la cepa Wistar de rubiola y la cepa Yerelin de parotiditis. El esquema recomendado en el calendario nacional de vacunación son 2 dosis separadas con un intervalo mínimo de 4 semanas. En el calendario nacional está indicada al año de vida y una segunda dosis al ingreso escolar a los 5 años. Se administra por vía subcutánea, la dosis es de 0,5 minutos en la región deltoidea. Y en el caso de no haber recibido las vacunas correspondientes a los 12 meses o al ingreso escolar, deberá completarse el esquema o recibir el esquema a los 11 años o en el porperio inmediato en el caso de mujeres susceptibles con una dosis de doble viral. Y debe hacerse especial hincapié en la inmunización de las mujeres en edad fértil. Esta vacuna, por ser una vacuna virus vivos atenuada, está contraindicada en embarazadas, en menores de 6 meses, en personas con antecedentes de reacción anafiláctica grave, algunos de los componentes de la vacuna, obviamente pacientes inmunocomprometidos, pacientes con infección con HIV con recuento de 4 menor al 15% o menor a 200 por milímetro cúbico, las personas con inmunosupresión por drogas, por ejemplo por corticoides en tratamiento, por ejemplo por enfermedades oncológicas, y las personas con trasplantes de órganos sólidos o precursores hematopoyéticos. Muy bien, el sarampión es una enfermedad viral aguda
altamente contagiosa, con una tasa de ataque secundario cercana al 90%, y es, como dijimos, una enfermedad viral que no tiene tratamiento específico. Puede ser particularmente grave, sobre todo en niños desnutridos y en los menores de 5 años, en los que puede producir neumonías, meningoencefalitis, convulsiones, ceguera, retardo mental grave y hasta a veces trastornos degenerativos del sistema nervioso central en una entidad que es la panencefalitis esclerosante subaguda. En el año 2000 se registró el último caso autóctono de sarampión en la Argentina y en el año 2002 se interrumpió la circulación endémica del virus del sarampión en la región de las Américas. En el año 2016, la Organización Panamericana de la Salud certificó la eliminación del virus en la región de las Américas. Entre los años 2017 a 2019 se restableció la circulación del virus del sarampión en algunos países de América, Venezuela, Brasil, Guyana Francesa, además de que el virus circula endémicamente en muchos países del mundo, produciendo morbilidad y mortalidad tanto en niños como en adultos. En el caso particular de Argentina, una vez eliminada la enfermedad, entre el 2016 y el 2018 se produjeron 43 casos relacionados con la importación. En el año 2019, en agosto del 2019 a marzo del 2020, se produce el brote más importante de eliminación del sarampión, con 179 casos, de ellos 18 importados, 2 relacionados con la importación y 179 casos de origen desconocido, en lo que constituyó el brote más importante desde la eliminación en el año 2016. En el año 2022 hubo un caso en la provincia de Buenos Aires, en Vicente López, una niña de 6 años, que había tenido contacto con un familiar que había viajado por Europa y por África, o sea que fue un caso relacionado con la importación y que rápidamente se tomaron las medidas para el control del brote. Más recientemente, en enero del 2024, se produjo un caso en Salta, un niño de 19 meses, no vacunado, que tampoco tenía antecedente de viaje ni de contacto con casos sospechosos, y 2 casos relacionados con la importación de en la ciudad de Buenos Aires, 2 niños residentes en la ciudad de Barcelona. Y últimamente, en febrero del 2025, se produjeron 4 casos de sarampión, hace pocos días atrás. El primer caso, una niña también que había viajado con su familia por Rusia, con escalas en Emiratos Árabes, en Vietnam y en Brasil. A los pocos días apareció su hermana de 19 meses con un cuadro compatible y luego confirmado de sarampión, ambas pacientes no vacunadas. Y luego apareció un tercer caso en un adulto de 40 años, domiciliado en las cercanías de estos 2 casos iniciales, y después otro paciente de 18 años, también domiciliado en las cercanías en la comuna 14 de Cava. La rubiola, en el año 2015, la Organización Panamericana de la Salud certificó la eliminación de la rubiola y el síndrome de rubiola congénita en la región de las Américas, condición que se mantiene hasta la fecha. La rubiola habitualmente es una enfermedad viral también que no tiene tratamiento específico y que y en realidad suele tener una buena evolución, salvo cuando afecta a las embarazadas, sobre todo durante el primer trimestre del embarazo, donde puede producir el síndrome de rubiola congénito. El síndrome de rubiola congénito puede producir trastornos oftalmológicos, cataratas, ceguera, retinitis, sorderas, eh, cardiopatías congénitas, etc. Estos son las alertas epidemiológicas que emitió el Ministerio de Salud en el mes de febrero del 2025, hace pocos meses por los casos que recién comenté, y a raíz de esto hay recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación para todos aquellos residentes argentinos que viajen al exterior. De 6 a 12 meses deben tener una dosis de triple viral y hay que tener presente que las dosis estas no deben ser contadas dentro del calendario, deben ser consideradas dosis cero como las dosis de campaña. A los 12 meses deben recibir la dosis del calendario. A los 13 meses a 4 años, 2 dosis de triple viral. Y de 5 a 54 años,
2 dosis de vacuna con doble o triple viral después del primer año de vida o contar con serología positiva IgG para sarampión. Y todos los pacientes nacidos antes de 1965 se consideran inmunes y no necesitan vacunarse. Con respecto a la varicela es la enfermedad exantemática más frecuente, es una enfermedad altamente contagiosa, con una tasa de ataque secundaria cercana al 90%, aunque es menos, eh, digamos, transmisible cuando el contacto no es tan íntimo como ocurre con los compañeros de clase o compañeros de juego. Se transmite también por contacto directo de persona a persona o por el contenido o por contacto con el contenido infectante de las vesículas de varicela o de herpes zóster. Es habitualmente de curso benigno, es una enfermedad que puede tener ciertas complicaciones, sobre todo complicaciones infecciosas locales y a distancias, complicaciones neurológicas como meningoencefalitis, mielitis transversa y complicaciones respiratorias, sobre todo las neumonitis que se observa fundamentalmente en pacientes con inmunocompromiso. Es una enfermedad que en la actualidad dispone de un tratamiento eficaz y que puede prevenirse con vacuna o con gamma globulina. La vacuna contra la varicela es una vacuna viral atenuada, virus vivos atenuada. La cepa OCA de Japón es la que se obtiene en cultivo de células diploides humanas. Se administra por vía subcutánea en la parte superior del brazo, en el músculo deltoides, y una primera dosis a los 15 meses y una segunda dosis incorporada en enero del 2022 a los 5 años, o sea, el ingreso escolar, y está indicada en cualquier niño sano a partir de los 12 meses de edad, adolescentes y adultos sanos susceptibles. Se consideran susceptibles a todas aquellas personas que por interrogatorio nieguen haber tenido la enfermedad o su respuesta sea dudosa, aquellos que no estén vacunados y aquellos que presenten también serología negativa. Ahora, de aquellos pacientes que refieren no haber tenido la enfermedad o que su respuesta es dudosa, el 70 al 90% tienen anticuerpos positivos. Personas sanas susceptibles con alto riesgo de exposición o transmisión, como ocurre, por ejemplo, con convivientes de pacientes inmunosuprimidos, pacientes, por ejemplo, en contacto en guarderías y posexposición en personas susceptibles dentro de 72 horas posteriores al contacto de la enfermedad. Finalmente, vamos a hablar de las infecciones por VPH, que probablemente sean las em, infección de transmisión sexual más frecuente. El VPH es un virus perteneciente a la familia Papillomaviridae que causa infecciones en la boca, en la piel, en la región genital y en la región anal. Existen más de 200 tipos de VPH, pero solo algunos de los cuales con capacidad de producir infección en el ser humano. Los podemos dividir en dos grandes grupos, los de alto riesgo oncogénico, fundamentalmente el 16 y el 18, y los de bajo riesgo oncogénico, el 6 y el 11. Estos de bajo riesgo oncogénico van a producir lesiones benignas que no van a cronificar ni a evolucionar a lesión precancerosa o cáncer, como pueden ser las verrugas genitales y las papilomatosis recurrente respiratoria, que son pequeños tumores que van desde la boca hasta el pulmón y que son resistentes al tratamiento y recidivantes. Y las de alto riesgo oncogénico que van a producir el 100% de los cánceres de cuello uterino, el 90% de los cánceres anales, el 40% de los cánceres de órganos genitales externos, pene, vulva y vagina, y el 20% de los cánceres orofaringios. Esta es una enfermedad de fácil transmisión, se transmite por contacto sexual sin necesidad de penetración y es una enfermedad fácilmente transmisible. Se estima que el 80%, 4 de cada 5 hombres o mujeres van a contraer la enfermedad en algún momento de su vida. Y si bien
puede contraerse a cualquier edad. La mayor incidencia se da entre los 15 y los 25 años. La mayor parte de las infecciones por VPH son asintomáticas y se resuelven espontáneamente en el término de 12 a 24 meses en el caso de las mujeres y de 6 a 12 meses en el caso de los varones. Sin embargo, en algunas oportunidades, el 10 al 20% de las mujeres, las lesiones van a persistir y van a producirse lesiones precancerosas que pueden evolucionar eh, a cáncer. Hay distintos factores que pueden favorecer la persistencia de la infección o la cronificación de la infección, como ser el tabaquismo, el uso de anticonceptivos durante un tiempo prolongado, el HIV, la diabetes y después algunos probables factores como ser las coinfecciones con clamidia y con herpes virus tipo 2, eh, los factores dietéticos y nutricionales, etcétera. El tiempo que tarda en evolucionar una lesión hacia el desarrollo de un cáncer en las mujeres inmunocomprometidas, inmunocompetentes, es de 10 a 20 años y en las inmunocomprometidas de 5 a 10 años. Y la forma de prevención de esta enfermedad, además de los controles ginecológicos habituales, es a través de la vacunación. La vacuna se incorpora en el año 2011 al calendario nacional de vacunación para todas las niñas de 11 años nacidas a partir del año 2000. En el año 2014 se hace una transición de la vacuna bivalente que cubría los genotipos 16 y 18 a una vacuna cuadrivalente que cubre además del 16 al 18 el genotipo 6 y 11, productor de las verrugas genitales, que son rebeldes y que condicionan mucho la vida sexual. En el año 2015 se pasa de un esquema de 3 dosis a 2 dosis, 0 y 6 meses, y en el año 2017 se incorporan a todos los varones niños de 11 años nacidos a partir del año 2006. Y a partir del año 2014 también se incorpora al calendario nacional de vacunación a todos los varones y mujeres de 11 a 26 años con VIH y trasplantados. Tenemos dos vacunas disponibles, la vacuna cuadrivalente y nonavalente. Ambas vacunas son vacunas recombinantes absorbidas en hidróxido de aluminio como ayudante. Y el esquema de la vacuna cuadrivalente, actualmente incluye en calendario nacional de vacunaciones a los 11 años, vacuna cuadrivalente con esquema de dosis 0,6, y este mismo esquema se mantiene hasta los 14 años, 11 meses y 29 días. Por encima de los 15 años, el esquema es de 3 dosis, 0, 2 y 6 meses, y cuando se incorpora o se administra la vacuna nonavalente, se puede dar a partir de los 9 años y el esquema es de 2 dosis. Una dosis cero y una segunda dosis, idealmente a los 6 meses, pero puede darse entre los 5 y los 13 meses después de la primera dosis. Y para aquellos mayores de 15 años, el esquema es de 3 dosis, 0, 2 y 6 meses, con la particularidad de que el esquema debe ser cumplido en un año calendario. Ahora, a partir del año 2024, en enero del 2024, teniendo en cuenta la evidencia científica, las recomendaciones de las sociedades científicas, de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, se define un nuevo esquema que es simplificar la vacunación a una sola dosis a los 11 años con la vacuna disponible en el calendario nacional de vacunación. Hoy es la vacuna cuadrivalente, próximamente será la vacuna nonavalente, y se considera el esquema completo a todas las personas menores de 20 años que hayan recibido al menos una dosis de vacuna contra VPH. Y en caso de recupero de esquemas atrasados, se da una sola dosis de vacuna hasta los 20 años y dos dosis, 0 y 6 meses, en caso de inicio de esquema a los 21 a 26 años. Y en personas con inmunocompromiso, como ya lo hemos mencionado, siempre se mantiene vacunación de 3 dosis, 0 dosis, 6 meses, hasta los 26 años, y las personas con inmunocompromiso son pacientes con VIH, trasplantados, pacientes con lupus, con artritis idiopática juvenil, enfermedad inflamatoria intestinal, dermatomiositis
y otras enfermedades autoinmunes en plan de recibir drogas inmunosupresoras. Pero independientemente de esta recomendación oficial, los profesionales pueden seguir considerando el esquema propuesto por el laboratorio productor, que es el de 2 dosis. Bueno, muchísimas gracias a todos y espero que haya sido de utilidad para todos ustedes.